adorarte, pero también queremos recibir tu palabra, que es la que trae fundamentos en nuestra vida para soportar el día malo. Pedimos, Dios, que la presencia de tu Espíritu Santo nos hable a nuestro entendimiento, quite toda distracción de nuestra mente y produzca en nosotros la vida que necesita, Padre, de parte de esa semilla que tú ya tienes preparada para cada uno de nosotros. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, quiero compartirle acerca del temor. Hay un espíritu llamado temor, y cómo en este proceso de lo que le voy a compartir, le quiero mencionar cuatro puntos en los que Dios nos habla a través de su palabra para poder vencer estas áreas de temor. Voy a tratar de dar una introducción de los efectos que trae el vivir bajo el temor, qué es lo que puede producir en nosotros cuando no lidiamos con el temor, y a la luz de las Escrituras cómo Dios nos da la victoria en estas áreas. Amén. Todos enfrentamos esta necesidad, esta lucha, pero en Jesús somos más que vencedores. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En la Nueva Traducción Viviente dice: pues no nos ha dado Dios un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El temor tiene que ver con un espíritu. Una cosa es tener inseguridad o tener inseguridades, pero cuando no aprendemos a lidiar con las inseguridades, viene el espíritu de temor y nos va a querer gobernar para poder no afrontar las situaciones. El temor paraliza, el temor nos detiene, el temor nos estanca. El espíritu de temor nos hace bajar la cabeza y no enfrentar las situaciones por cuestión del miedo, porque el miedo y el temor van de las manos. El miedo y el temor van tomados de la mano. Por ahí dice una frase que leí en un libro. Decía que no es valiente aquel que no tiene miedo, sino valiente es aquel que a pesar del temor enfrenta sus miedos. Amén. ¿Y cuánto nos ha pasado? Dice por ahí que todos somos valientes cuando ve una cucaracha, pero hasta que vuela la cucaracha se nos quita lo valiente, ¿verdad? Es horrible, ¿verdad? Más cuando se te sube. Estaba uno de mis hijos en una casa descansando y con otro de sus hermanos ahí dormidos en un tendido, y nos platicaban que al día siguiente: hombre, papi, ¿qué crees que nos pasó? Dice: yo sentí así como que en mi pierna, así como que algo estaba caminando, pero decía: pues es mi hermano, ¿verdad? Que me está molestando y quiere ponerme gorro, ¿no? Y yo pues me desperté, me moví, pero seguía eso así caminando entre mi pierna. Me lo sacudí. ¿Qué era, David? Era una tarántula, hermanos, imagínense, una tarántula. Ya veo algunos que ya están teniendo miedo. Y hay cosas que vamos a tener temores, inseguridades. El miedo y el temor van tomados de la mano, pero la diferencia entre ambas cosas es que el miedo percibe las cosas de una forma concreta y no enfrenta las situaciones. Por ejemplo, miedo a las alturas, miedo a volar en un avión, miedo a la oscuridad, miedo a enfrentar situaciones, miedo a las víboras, miedo a las arañas, miedo a las cucarachas voladoras, miedo a la esposa que no se miedo, no sé qué, pobre esa esposa, de verdad. No, miedo a su esposo también, ¿verdad? No, la esposa dice: no, hombre, ¿cuál miedo? ¿Cuál miedo? Miedo a hablar en público, miedo a no ser aceptado, miedo al pasado, miedo al presente, miedo al futuro. Y empezamos a tener miedo a manejar incluso, ¿verdad? Me recuerdo que mi esposa y yo nos había chocado un camión aquí en Monclova y quedó ella lastimada del cuello, y ella ya no quería manejar. Bueno, sí pudiste manejar después, pero luego tuvo ella otro choquecito por ahí y ya no quería manejar porque fue fuerte el golpe, ¿verdad? Pero tuvo que vencer sus temores, tuvo que vencer sus miedos. Pero hay personas que viven con el miedo. Hay algo diferente al temor. Mientras el miedo se puede palpar, mientras el miedo es algo concreto, mientras el miedo te obstruye de brincar obstáculos y tú lo puedes ver, el temor no lo ves. El temor es algo invisible. Es impresionante esto, porque puede haber personas que pueden no darse cuenta y de que tienen temor y que están teniendo una expectativa de algo que no es real. Y
y si me pasa aquello, y si ese y si es del diablo, ¿verdad? Y si nos caemos, y si nos chocamos, y si nos pasa aquello, y si no tenemos dinero, y si no podemos salir adelante, y el temor es distinto. Mientras el miedo tú lo puedes identificar. No, pues sé que me da miedo hacer este paso, ¿verdad? Dar aquello, o me da miedo las alturas. O sea, tú lo puedes ver más tangible. El temor es más sutil, porque muchas veces no lo vas a ver. El temor viene disfrazado de palabras personales, palabras propias, que tú dices, pero es más, a veces viene disfrazado con prudencia, una falsa prudencia. Mijito, ten cuidado, no vaya a ser que yendo al Congreso, pues choquen, ¿verdad? O sea, vas al Congreso, ¿verdad? Vas a viajar, puede chocar aquí, puede chocar allá, ¿no? Entonces, mi amor, mira, es que, y podemos disfrazar el temor, y es muy difícil de discernir el área de temor, porque podemos no enfrentarlo con las armas adecuadas y las armas correctas. Podemos vivir con temores sin saber que estamos siendo esclavos del temor, sin saber nosotros que estamos caminando según nosotros en fe, y no es así, no estás caminando en fe. De hecho, el temor es lo contrario a la fe. Las escrituras enseñan en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza, o sea, la seguridad de lo que yo espero, de lo que voy a ver, ¿verdad que sí? La fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que ¿qué? Que no se ve. Por eso es algo totalmente contrario el temor a la fe, porque el espíritu de temor, y es algo espiritual, porque el espíritu de temor te maneja todo lo contrario. Él te dice, y si te pasa eso, te pasa lo aquello. Entonces imagina cosas que no son reales. El temor te lleva a un estado de imaginar cosas que ni aún suceden y no tienen por qué suceder. Estamos viviendo tiempos complicados en una empresa, pero eso no define tu vida. ¿Sí me explico? Entonces puede venir un espíritu de temor, decir, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? ¿Cómo no me están pagando? No esto. Y puede venir, no, tú no puedes adoptar ese espíritu de temor. Recuerdo cuando llegó la pandemia, puse un comunicado, dije, no adoptaremos el espíritu de temor. No lo vamos a adoptar, porque eso nos va a destruir. Si enfrentamos, es impresionante cómo algunos doctores meses después dijeron, si usted se va a poner la vacuna, no venga con miedo, porque le va a causar un efecto muy fuerte. Y le preguntábamos por qué. Dice, porque con el miedo y el temor sus defensas bajan y no va a poder afrontar las cosas con fortaleza. Usted tiene que venir fortalecido para inyectarse la vacuna. Qué tremendo. Si la ciencia identifica eso, pues no será más real el mundo espiritual. ¿Sí me explico? Y vemos que el temor es una batalla constante, y es una batalla diaria, y que nunca va a venir con pensamientos buenos. El temor siempre va a venir a su vida con pensamientos negativos. Mientras la fe ve lo posible, el temor ve, no es posible. Y la fe puede venir a su vida y decir, pues ¿qué dice la palabra? Pero tengo temor. Vivir el temor no es pecado. El abrazarlo, el apapacharlo nos va a destruir, nos puede hacer esclavos. Va a venir el temor. Y si este diagnóstico no es lo que yo espero. Recuerdo cuando mi esposa pues ya me había dicho que no podía tener hijos. Y recuerdo que pues se sentía mal en ocasiones, como náusea o así, y uno decía, quedó embarazada, pues ni para qué nos hagamos ilusiones, porque no puede tener, ¿no? Y pasaron poquitos meses, ¿verdad? 3 meses, pero ella recuerda que había un temor. Decía, es que no me quiero desilusionar. Tengo temor de saber que aparentemente estoy embarazada y no lo estoy. Ya sé que esto produce en mi organismo y el abultamiento, ¿verdad? En los ovarios y tantas situaciones por causa de los tumores. Y nos compartía ayer una joven de la Ciudad de México, ¿verdad, amor? Nos habló, venimos en carretera y nos habló, y decía, ella no podía tener hijos. Ella tenía un diagnóstico muy parecido al de mi esposa y muy, muy severo. Ella se casó con un hijo de pastor. Les digo esto porque ella no quería nada con el ministerio. Dios tiene buen humor, ¿verdad? En esas cosas. Y recuerdo que ella decía, yo no me voy a casar, menos si me caso va a ser ya de grande, y ni crean que con un cristiano, menos que un hijo de pastor, ¿verdad? Pero ella iba a la iglesia y empezaba a buscar del Señor y se llenaba ahí de parte del Señor. Una linda familia. Y esta joven, cuando se casa, ¿verdad? Nos supimos, nos dio la noticia, fuimos
bendecidos y honrados al saber esa noticia. Me voy a casar, pero a que no creen con quién, Sarita. ¿Con quién, hija? Con un hijo de pastor. Ya ves, te lo dijimos, ¿verdad? Dios tenía algo para tu vida. Va a estar ahora en el ministerio que tú ni querías estar, va a estar en cosas del Señor que tú ni querías estar. Y ella ha sido una ayuda idónea para con su esposo sirviendo al Señor, porque ambos están sirviendo al Señor. Y no, estamos encargados de un área de familiar, células en esto, y apoyando a mi suegro como pastor. Estamos sirviendo al Señor, nos gozamos. Pero ¿qué edad tendrá ella ahorita? 39 años. Y ella habían pagado un tratamiento y hacía años, y por una cosa u otra ese tratamiento era para poder ella tener la posibilidad tal vez de embarazarse. Y ella no se dieron las oportunidades, no se dieron las situaciones adecuadas para que ella fuera a ese tratamiento. Era muy caro y se enfermaba, salía de la ciudad, había situaciones, nunca fue el tratamiento. Ella se desilusionó, dijo, bueno, ya no he podido ir al tratamiento. Yo creo que así Dios me quiere, que no tenga hijos, ¿verdad? Y bueno, y ella feliz sirviendo al Señor. Llega un momento en el que su doctora le dice, hija, pues ya es tiempo que dejes los tratamientos que has tomado. Y creo que has estado ya más regular en tu vida, porque era un caos sus periodos y demás situaciones, propensa a tumoraciones. Y surgía en varias ocasiones su cuerpo reaccionaba diciendo, estás embarazada. Y se checaba y sabía que no estaba embarazada. Y decía, bueno, no he podido hacerme el tratamiento, pero me puedo checar, ¿verdad? Le voy a creer a Dios. Y no estaba embarazada. Y así fueron algunas ocasiones. Pasa unos años más y ella dijo, ay, me siento mal, como que algo me cayó mal, ¿verdad? Y náuseas y situaciones. Y le dijo a la doctora, oye, doctora, pues me he sentido mal. Dice, deberías irte a hacer una prueba. Dice, no, tengo temor, porque igual y si ¿para qué me ilusiono? Y empezaba ese temor ahí. Nos platicaba ayer cómo dijo, pues, ¿qué creen? Dice, pues ahí voy a checarme. Dice, dejé la muestra ahí en el baño y yo no la hacía caso y igual me sordeaba. Llegó un momento que dije, bueno, es el momento. Nos metimos mi esposo y yo y ya había salido anteriormente, dice, de un color que era negativo. Por eso mi desilusión. Pero dije, Señor, pues tú, está todo en tus manos, tú sabes. Dice, ayer que me checo, dice, pues vemos que cambia de color, de un color que nunca había visto. Y ese color significaba que estaba embarazada. No le da la gloria al Señor, amén. Aleluya, dale aplauso a Él porque Él lo hizo, amén. Dice, yo no lo esperaba. Dice, no, nunca imaginé. Yo ya me sentía desilusionada, había perdido los tratamientos. Y bueno, gracias a Dios. Dice, gracias a Dios. Y a pesar de todo pronóstico, dice, voy a ser mamá. Dice, somos los primeros en saberlo, ¿verdad? Nos compartió esta enorme privilegio en compartirnos esta primera noticia, porque Dios nos ha dado gracia para con esa hermosa familia y fuimos los primeros en saber, ¿verdad? Y yo, gloria a Dios, mi esposa se puso a llorar y yo con la sonrisota, ¿verdad? Y yo, gracias a Dios, gracias, Señor, que solo tú lo haces, dador de vida. Pero puede llegar situaciones de pensamientos negativos, el temor, el miedo a la muerte, a la oscuridad, a la enfermedad, a lo desconocido, al futuro, al fracaso, a la soledad, al ridículo incluso, ¿verdad? Ay, si hago el ridículo y si me dicen algo, y nos da miedo. Pero hay varios tipos de temor, 3 clases de temor. Hay un temor natural, que es normal y hasta cierto punto sano, porque ese temor te advierte de un peligro y te evita que pases por un lugar incorrecto o inadecuado, y se encienden los sensores de tu cerebro, esas conexiones en tu mente para poder decirle, no vayas por aquí o no hagas esto, ten cuidado. Hay un temor sano. Hay un temor también reverencial hacia Dios, que menciona las Escrituras, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es un temor reverente, de cuidado, de decir que Dios, voy a tener un cuidado en las cosas de Dios, de un respeto por su persona y por su obra. Pero hay un temor que es esclavizante y es una emoción negativa que nos inhibe y destruye en nuestros juicios y facultades personales. Y déjenme atreverme a decir que nuestras facultades mentales también. Había una persona antes de la pandemia, no es de aquí de Monclova. Ella tenía algo, vino a su vida que la empezó a gobernar un espíritu de temor.
Y esta señora ya de madura, trabajadora de oficina, salía a trabajar. Ella dejó de salir de casa y empezó a pedir el mandado a domicilio, empezó a pedir la comida a domicilio, todo su sustento a domicilio, y empezó a tener miedo a salir. Le empezaron a llenar los pensamientos negativos de que algo le iba a suceder a ella, como una amenaza. Y fue un familiar de ella que es pastor, fue a hablar con ella. Y este pastor me platicó a mí y me dice: fíjate que vi a tal familiar y está en esta situación, ¿verdad? Ayúdame a orar por eso. Digo, pues que ella tiene que ser libre y romper con esas situaciones, porque eso la esclavizó. La dejó encerrada en su casa y decía: es que yo no puedo salir de la casa, tengo miedo, tengo mucho temor. Y se fijan, el miedo es tangible, pero el temor es invisible. Le decía: ¿miedo a qué? Y había pensamientos negativos. Tengo temor a que me atropellen, que me maten, me pase algo. Que era un espíritu de temor gobernando en su mente. Ella, gracias a Dios, venció eso y empezó a salir de casa, a hacer su vida. Ya tenía así varios, yo que tenía casi más de medio mes, 20 días así. Y no salía para nada en casa. Había dejado de ir a trabajar y pedía permisos para no ir a trabajar. Y es impresionante lo que hace el temor. Entonces, es la misma definición que la fe, pero al revés, el temor, ¿verdad? Así que el temor y la fe es el mismo canal, es un mismo canal, pero con diferente origen. Mientras la fe es fundamentada en la confianza en Dios, el temor está fundamentado en la desconfianza a Dios. Y cuando no confiamos en Dios, estamos en a lo mejor el mismo canal que tiene que ver con Dios, pero no viene en el mismo origen. Y tenemos que discernir e identificar, como dicen las escrituras en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Mientras el miedo y el temor contradicen las promesas de Dios, la fe nos dice, la confianza en Dios nos dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. El temor te va a anunciar y te va a decir, no, va a contradecir las promesas de Dios. Lo que Dios tiene para tu vida de sanidad, lo que Dios tiene para tu vida de protección, de seguridad, el miedo y el temor lo contradicen todo el tiempo. Por eso es importante ir a la palabra de Dios. El temor se va a manifestar de diferentes maneras. A veces a dar un paso. Qué difícil es confiar nuevamente cuando ya fracasaste en un área de tu vida. Tropecé, fracasé y volverme a levantar en un negocio, una decisión, porque te entra el temor a volver a caer en lo mismo, o volver a perder o fracasar. Hay personas que tienen temores imaginarios hasta de enfermedades. Hay personas que se imaginan que tienen una enfermedad, ¿verdad? Mi abuela se murió de eso, yo también padezco eso. Mis papás enfrentaron esto, yo también voy a padecer esto. Y empezamos a adoptar el espíritu de temor. Y empezamos es más, hoy día, hermanos, es bien peligrosa la internet. Porque hoy día tú te vas a internet y decir: tengo dolor de cabeza. Qué bueno que la hermana Jimena no fue y checó el internet a Google. O sea, porque tengo una cierta migraña, ansiedad. Y pone ya ansiedad, dolor de cabeza, migraña, y preocupación. Va a decir propensa a un infarto, ¿verdad? Y dice, porque llame al 911 porque está a punto de morirse, imagínate. Que no seas como aquel que abrió la Biblia y dice: Dios, háblame, abre la Biblia y dice: ve y ahórcate, ¿verdad? Judas fue y se ahorcó. Y dice: ay, Señor, esta palabra no. Y vuelve a ir en otro pedazo. No, vuélveme a hablar, Señor, vuélveme a hablar. Abre la Biblia en otro pedazo y dice la otra porción: ve, ya es tú lo mismo, ¿verdad? No funciona eso, hermanos, no funciona. Qué bueno que abrir el internet es abrir la Biblia, ahí se va. Abrir el internet es documentarte de tantas cosas que te van a, lejos de ayudarte, te van a alimentar el problema. Nos decía un doctor, es muy interesante esto, fíjate, un doctor que ni siquiera es cristiano. Dice: ¿para qué le quiere poner nombre a lo que usted está padeciendo? Le decía a una persona. ¿Por qué le quiere poner nombre? Porque si usted quiere indagarle y meterle cuchillo y ver más, escarbarle, usted está buscando solo ponerle nombre a algo que ya sabemos que tiene que enfrentar. Es que quiero estar seguro, quiero estar segura. ¿Para qué le pone nombre? Dice: lo único que va a provocar es que al momento de abrir, puede explotar. Tenemos el riesgo de que explote y le invada en todo su cuerpo. ¿Sí me explico? No voy a entrar más en detalles porque no soy doctor, pero
el mismo doctor decía, ¿para qué le quiere poner nombre? Y a veces el mundo tiene sus razones, pero en el Señor deberíamos de decirle: Señor, yo no voy a poner nombre a aquello que tú ya venciste en la cruz del Calvario. Cualquiera que sea el nombre, tu nombre sobre todo nombre, amén. Cualquiera que sea la situación o la enfermedad, tu nombre está por encima de esa situación y esa enfermedad. Dale la gloria al Señor si tú lo crees, aleluya. Gloria a Dios. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan ¿qué? En abundancia. Recuerdo cuando estaba chico y mis papás no me dejaban ver las películas del Santo a las 11 de la noche. No sé si eran las 10, 11. ¿Se acuerda que era en ese horario? Y luego se acababa la transmisión 12, 1 y quedaba el sonidito y todo color, un color o el gis, ¿verdad? Así eran nuestros tiempos. Y yo recuerdo que yo me asomaba así por la pared que va a la sala, me asomaba y veía las películas de El Santo contra las momias, ¿verdad? Y los vampiros, y me daba miedo, hermanos. Mire, me voy a confesar, duré mucho tiempo con camisas hasta acá arriba porque decía, no me vaya a chupar un vampiro. De hecho, siempre iba así caminando en la calle, no va a venir uno volando por aquí. Cuando me iba a dormir, me dormía con la cobija hasta aquí, hacía un calorón, me tapaba el cuello, porque yo había visto que pues te mordían en el cuello, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que hace el temor. No se hagan, no se hagan. Algunos de ustedes se asoman hasta abajo de la cama a ver si no estaba Chucky, ¿verdad? De seguro, nomás que no me lo dicen. Algunos teníamos que tener la luz encendida, ¿verdad? Y otros pues veíamos una sombra y pegábamos el grito, ¿no? Pero bueno, hay temores. Debemos estar alertas en todo momento, hermanos, porque el temor, aparte de ser un espíritu que destruye, también es un ladrón. El temor no solamente vino, el espíritu de temor te puede destruir, pero también es un ladrón. Te roba la paz en tus finanzas, te roba el gozo en las promesas de Dios, te roba la seguridad que puedes tener en Dios de caminar en fe y vivir el tiempo con libertad. El temor es un ladrón. Te roba la familia, te roba tu intimidad con tu matrimonio. Y roba tantas cosas que cuando no las enfrentamos en el nombre de Jesús, pues nos esclaviza. Las 4 cosas que le quiero compartir son acerca de cómo vencer el temor, de acuerdo a la palabra. Es primeramente, busca a Dios. Salmo 91, del 1 al 16. Pero voy a leerle solamente, bueno, el que habita al abrigo del Altísimo morará, ahí vamos a quedarnos tantito, morará bajo la sombra del Omnipotente. A ver, ¿el que visita o el que habita? El que habita. Entonces no te enfoques en visitar la presencia de Dios. Vine a la iglesia, qué chido, ya me voy, a Dios. Habita, haz una habitación en la presencia de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, escudo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Qué más dice? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te va a sobrevenir ningún mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuántos no estuvimos orando a Dios este salmo cuando estaba la pandemia? Señor, dice tu palabra que ningún mal tocará mi morada, Señor, ¿verdad? Estás, ningún mal tocará mi morada, Señor. Ya todo enfermo, ¿verdad? Ya estabas ya con gripe en ese entonces, ¿no? Pero sabiendo que Dios nos ha librado y Él es nuestro sustentador, dicen las escrituras que para que tu pie no tropiece en piedra. Dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ese es tu Dios, así que búscale con todo tu corazón. Amén, aleluya, gloria a Dios. Cada vez que sientas un ataque de pánico, de temor, tienes que tomar control. Dice la palabra que Dios no te ha dado espíritu de temor,
de cobardía, de timidez, sino te ha dado dominio propio. Y tú puedes decir: calma, voy a agarrar aire y voy a contar hasta 1000. No, y empieza a recordar las promesas de Dios. Empieza a recordar que Dios es tu ayudador, que Dios es tu guardador. Empieza a recordar, dice la palabra en Salmo 34:4, dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró ¿de qué? Todos mis temores. Pero buscándolo a Él, buscándolo a Él. Hay temores que te sobresaltan. El temor no te avisa, no te toca la puerta, llega de repente, cuando menos lo esperas, y viene disfrazado de pensamientos personales. Tienes que tener mucho discernimiento para poder decir: esto no es de Dios, o esto sí es de Dios. Esto me quiere frenar y destruir, me quiere obstaculizar, me quiere paralizar. Esto entonces no es de Dios. Haz un lugar de seguridad en la habitación de la presencia de tu amado. Amén. Conócelo. Dile: Señor, yo te puedo conocer, que tú eres mi ayudador. ¿Cuáles serán los temores que puedas enfrentar el día de hoy, que no pueda Dios solucionar o hacer algo en tu vida? Amén. Tú crees, cantábamos hace un ratito, ¿verdad? Dios es grande, mi Dios es grande. No hay más temor, no hay más dolor, ¿verdad? Porque Él es grande. Entonces a veces el temor hace que engrandece tu problema. El temor hará que engrandezcas tu problema. Número 2, refúgiate en su palabra. Dice la palabra que Dios nos ha dado espíritu de cobardía, y no vamos a vencer el miedo con palabras motivacionales. La vamos a vencer en el nombre de Jesús, y la vamos a vencer con la espada de su espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Dice su palabra: caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, mas a mí no llegará. Dice su palabra que Él es mi alto refugio, mi Dios, en quien confiaré. Dice su palabra que no temeré al terror nocturno. Dice su palabra. Me estoy explicando. Tú tienes que hablar la palabra de Dios, porque estás hablando vida. Los pensamientos son muy engañosos, y tú tienes que hablarte a ti mismo a veces. Te tienes que ministrar. A ver, Israel, ubícate, chavito, y te das 2, 3 cachetadas, ¿verdad? Santas. Pero usted solo, ¿verdad? Sola, de esas cachetadas, nada más. A ver, ¿qué dice la palabra? ¿Verdad? ¿Qué dice el Señor? Todos en algún momento de nuestras vidas vamos a sentir, y hemos sentido temor y miedo, ¿verdad que sí? Y está en nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y usted y yo tenemos que hablar la palabra de Dios. Amén. No permitas que venga el enemigo a gobernar en esas áreas de tu vida. Si tú puedes decirle: Señor, renueva mi mente, porque mis pensamientos me están diciendo: no puedo, no lo vamos a lograr, no sé cómo le vamos a hacer. Pero Señor, renueva mi mente, renueva mi manera de pensar. Número 3, el temor no se vence solamente observándolo. El temor no se va a vencer observándolo e identificándolo. El temor se vence enfrentándolo en el nombre de Jesús. Amén. Oye, estaba el pueblo de Israel siendo amedrentado por Goliat, por un gigante, y todos tenían armadura, todos tenían la capacidad para enfrentarlo. Eran muchos más ellos que ese gigante. Entonces, ¿por qué no lo hacían? Diga conmigo: le hacía chi. Tenían miedo. Tenían miedo. Eran pastos crecidos, zacatones. Oye, yo no sé qué hubiera hecho si hubiera estado ahí. Igual yo también estuviera ahí entre la bola, ¿no? Pero David fue enviado a sus hermanos a esa guerra. Su papá le dijo: ve y dales de comer a tus hermanos. David fue, los ve con sus armaduras, dice: ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y luego se da cuenta que sale ese Goliat. Dice: ¿habrá alguien aquí de entre ustedes que quiera hacerme frente el día de hoy? Cada mañana los importunaba, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y ya tenían días así, el pueblo escondido nada más, el ejército estaba escondido. Y dice: ¿habrá alguien aquí que salga su mejor guerrero a enfrentarme? Y el que venza será el servidor será el que pierda, perdón, será el servidor del que gane. Y serán ustedes los siervos. Si yo pierdo, nosotros les servimos. Si ustedes pierden, ustedes serán nuestros esclavos. Y David escucha esas palabras. Dice: ¿quién es este incircunciso que está provocando el escuadrón del ejército de Dios viviente? Amén. Porque mientras el ejército tenía una perspectiva horizontal, David tenía una perspectiva vertical. Él no veía al gigante, él veía al Dios de los cielos, como Jehová de los ejércitos, que podía vencer a ese gigante. Amén. Y a veces los problemas se te van a enfrentar como gigantes.
Yo le he dicho a algunos jovencitos, tú vas a enfrentar a algunos gigantes y vas a tener que lidiar con tu fe personal, no tomarte la fe de tu papá y tu mamá. Tú vas a tener que afrontar algunas cosas que tienes que vencer. Decirle no al vicio es un gigante muy fuerte. Decirle no a la pornografía es otro gigante. Decirle no a tus amigos, a malas amistades que te quieran llevar a situaciones incorrectas. Decirle no al sexo antes del matrimonio. Vas a enfrentar gigantes muy fuertes. Pero Dios te ha llamado a vencer. Dios te ha llamado a ser diferente. No, la gente tenía armadura, pero no se enfrentaba al gigante. Estaban listos, tenían las herramientas. Es comparativo al creyente, al cristiano que sabe Biblia, tiene la palabra de Dios, va a la iglesia, pero no se enfrenta al gigante. ¿Me están escuchando? ¿Qué debemos hacer? Enfrentar al gigante. Dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Miedoso. No, seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aleluya. Cree en sus promesas, hermanos. Cree en la palabra de Dios. Vas a vencerlo enfrentándolo en el nombre de Jesús. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo están tus pensamientos el día de hoy? ¿Perseveran en Dios o en tu problema? ¿O en tu necesidad? ¿O en tu escasez? ¿O en tu imposibilidad? ¿Dónde lo estás poniendo? Dice su palabra que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Él. Y qué importante es que saber también que las escrituras enseñan en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Aleluya. Isaías 41:10 nos instruye en las escrituras, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, aleluya. No sé si me pueden ayudar en este último punto, por favor, a ministrar, son tan amables. Cuarto punto y último. Salmo 56:11. Hay unas palabras muy de verdades de Dios. Cuarto punto, vamos a vencer el temor cuando caminamos confiados en sus promesas. Vamos a vencer el temor cuando caminamos confiados en sus promesas. Cuando confiamos en Dios. Usted dirá, pastor, yo confío en Dios. No es cierto, tus hechos dicen todo lo contrario. No, pastor, pero yo creo que Dios me ama y si Dios te ama, pero no estás sabiendo enfrentar el temor. Tienes que enfrentarlo en el nombre de Jesús y tienes que derribarlo en el nombre de Jesús. El salmista declara estas palabras: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? Lo que el salmista estaba diciendo aquí, que a pesar de lo que suceda, yo voy a confiar que Dios tiene cuidado de mí y que las cosas están en sus manos y que Él tiene el control de mi vida. Amén. Que Él es la clave, mi confianza en Dios es la clave para vencer en esta circunstancia. Que yo puedo acudir a Dios en los tiempos más oscuros. Que yo puedo decir, Señor, porque es algo espiritual. Escuche esto, por favor, es algo espiritual. No lo va a ver. No lo puedo ver palpado aparentemente, y va a venir algo espiritual en mi contra. Y cuando discernimos eso, de ese tipo de temor, tenemos que saber que podemos actuar en confiar en Dios y que podemos alegrarnos en Él. Dice el Salmo 5:11: alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Amén. Regocíjate, hermano, porque viene tu victoria a tu vida. Regocíjate porque es más grande aquel que te sostiene que la situación que te quiera amedrentar. Y quiero terminar con estas palabras. Dos cosas nada más. Un pasaje, si quiere viciar un poquito ahí. Un pasaje bíblico de una historia de cuando el pueblo de Israel se iba a enfrentar a una situación imposible que tenía que luchar. Y la otra, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Te comparto esta primero. En el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba cruzando, pues había situaciones difíciles. Iban camino ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Cómo se llamaba la tierra prometida? Canaán. ¿Cómo se llamaba la tierra prometida? Canaán.
Así que en el desierto el pueblo se afanaba, pero en Canaán podían confiar, porque ya estaba el lugar provisto. En el desierto buscas la atención de Dios. En Canaán ya tienes el favor de Dios. En el desierto muchos dudaron de su seguridad, de lo que Dios podía hacer, pero en Canaán ya la gente estaba viendo el milagro hecho. Porque es importante para nosotros querer, pasa que a veces queremos tener, y debemos de pasar de querer tener a creer que ya lo tienes. Es muy distinto. Hay una cosa en decir, pues yo creo que Dios quiere, a decir, yo creo que ya Dios lo hizo. Yo creo que ya Dios lo tiene para mí. Yo creo que Dios quiere hacer algo en mi vida, a decir, yo creo que ya Dios está haciendo algo en mi vida. Y es importante cambiar nuestra manera de pensar. El texto que le quiero compartir viene en 2 de Crónicas 20. Y estaba el pueblo de Israel reunido ahí en un lugar, y estaban enfrentando a unos enemigos, los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat. ¿Me lo pones, David, por favor? Dice, a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti ¿viene qué? A ver si podemos dividir los textos. Contra ti viene una ¿qué? Gran multitud del otro lado del mar. O sea, cuando viene el enemigo no viene solo, viene de montón. Diga conmigo, montoneros. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que no te va a poder derribar a menos que te eche montón. ¿Cómo te echa montón? Oye, primero te pasó esto, luego aquello, luego esto otro. Ya está tu amigo, tu hermano te dice, oye, pues una no es la solución, hermanos. Esa no es la solución. Ni el huevo, ni el pirul, ni nada de eso, ¿verdad? Dice, oye, como que ya no, ya te falta algo ahí. Y viene de montón. Te pasó una cosa, luego otra, luego te enfermaste, luego pues estabas bien, te volviste a enfermar, y oye, entraste una y saliste y volviste a entrar en otra. Y te echa montón el enemigo. Entonces Josafat tuvo temor. Vamos a ver más adelante, hijo, por favor. Josafat tuvo temor. Él escuchó una noticia, ¿se fija? Él todavía no veía el ejército. Le dijeron, vienen contra ti. Y aquí hay personas que han recibido malas noticias. ¿Sabes que te va a pasar esto? ¿Sabes que te sientes mal? Te va a pasar aquello. ¿Sabes que viene esta probabilidad de esto otro? Y viene esa mala noticia a tu vida. Pero es normal que tengas temor. Pero ¿qué hizo Josafat? Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Más rápido, hijo, por favor. El otro que sigue. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. Fíjate bien, no estás solo, porque en medio de esta situación, cuando tú enfrentas una lucha, no la enfrentes solo. Busca de Dios, pero pide oración. Ayúdenme a orar porque estoy enfrentando una lucha personal. Ayúdame a orar para poder vencer pensamientos negativos en mi vida. Ayúdame a orar porque viene temor, inseguridad, no sé qué va a pasar con mi trabajo. Mis jefes a lo mejor no sé si van a querer que renuncie o no me quieren pagar. Ayúdenme a orar. Y viene Josafat, vinieron los de Judá, pero buscaron al Señor juntos. Porque tú solo, como llanero solitario, no se trata tampoco. Y viene Josafat, y viene versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, él levantó esta preciosa oración: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Sabían del poder de Dios. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Más rápido, hijo, por favor. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, tú nos oirás y salvarás. Él estaba recordando sus promesas. Dios le estaba diciendo a Dios sus promesas. Señor, tú dijiste, Señor, que cuando pasáramos por tribulaciones, por espada, por hambre, por situaciones, y buscábamos tu rostro y que oráramos a ti, dice, tú ibas a hacer algo, tú ibas a responder, ibas a salir a nuestro encuentro. Dice: oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú
Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Ahí vamos a dejarlo tantito. Y a ti volvemos, versículo 12, y a ti volvemos nuestros ojos. Cuando llega el temor no sabes qué hacer. ¿Por qué? Porque el temor paraliza, recuerda. Cuando llega el temor muchas veces no vas a saber qué hacer. Pero es importante buscar a Dios. Es importante ir a nuestro pensamiento, a la palabra. Es importante decir: Él es mi refugio, Él es mi esperanza, y Él me va a sacar adelante de esta situación. Qué importante es confiar en Dios. Dice: no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Aleluya. Y estaban allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jael, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Mira, no te dejes de congregar, hermano, cuando venga el temor. No te dejes de congregar, ni ir a la célula, de ir a las reuniones, a los discipulados, lo que tengas que hacer. Pero ve, porque ahí está la presencia de Dios también. Y ahí en medio Dios se va a manifestar. En medio de la situación que tú no esperabas, Dios va a hablar algo que tú necesitabas en ese momento. Va a venir ese pan de tu vida, de tu corazón, para poder decir: Señor, esa palabra era para mí, yo la tomo. Y cuando tú la tomas, porque dice la palabra que el Espíritu Santo vino y dijo a Asaf estas palabras de parte de Dios. Dijo: oigan todo Judá y ustedes moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová les dice así: no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande. Hasta ahí nos vamos a quedar, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y fíjate, busqué la definición de amedrentar. Primero también la de temor, pero también busqué la definición de amedrentar. Dice que amedrentar tiene que ver con un trabajo hecho de manipulación sobre la vida de una persona, para que ceda en sus derechos y ceda a lo que iba a hacer, pueda ceder y haga lo que el manipulador quiere que haga. Fíjate, te amedrenta, te mete miedo, te infunde temor, pero busca amedrentarte con palabras, actitudes, para manipularte. Y empieza a querer hacer situaciones incorrectas. Amedrentar implica ejercer una presión o depositar una carga simbólica en la persona que recibe la acción. Y el propósito y la misión del amedrentamiento es doblegar la voluntad de otro u otros para así lograr los fines que se propone el intimidador, que normalmente es un individuo de perfil dominante y que gusta de usar de las amenazas, armas y de la violencia física para provocar temor en otros. Pero diga conmigo: y se levantó. Dice: y se levantaron los levitas. Versículo 19. Se levantaron los levitas. Porque es verdad, Dios, el Dios de ellos, que es el Dios nuestro, Jehová de los ejércitos, descubrió lo que había en el corazón. Dice: no teman, no tengan temor de sus palabras. Y sí, es una multitud grande, pero en este caso, diga conmigo, en este caso, porque no todos los casos son iguales. En ese caso ellos no tenían que pelear. Ellos dijeron: yo pelearé por ustedes, amén. Porque cuando clama el pueblo, Dios se levanta a favor de su iglesia. Cuando clama el pueblo, Dios se levanta a favor de su iglesia, aleluya. Así que ponte de pie en esta tarde ya, ahí en tu lugar. Y se levantaron los hijos de Coat, vamos a ponerlo ahí, y de los hijos de Coré. ¿Me ayudan, hermanos? No sé si me puede ayudar con el púlpito, por favor. Gracias. Gracias, hijo. Y se levantaron, o sea, no se quedaron sentados. Señor, mira el problema que viene a nuestras vidas, Señor. Dije: vamos a levantarnos.